Hola, ¿qué tal? Les habla el ingeniero Emanuel Castillo Segovia y vamos a continuar con esta serie de videos de proyectos de inversión, que es lo que más nos han estado preguntando y solicitando en sus correos electrónicos. Nos han estado solicitando la plantilla de la carrera financiera y que subamos más información respecto a este tema. Ya subimos el apartado de estudio de mercado, qué elementos conforman eh, el estudio de mercado y dimos ahí alguna explicación. Y bueno, en este segmento vamos a estar platicando sobre lo que es el estudio técnico, que es el segundo elemento de la estructura de un proyecto de inversión. Entonces, bueno, vamos para allá. ¿Qué es el estudio técnico? Bueno, les preparé aquí unas diapositivas para poder compartir con ustedes. Em, Muy bien. Entonces, en este tema que es tan amplio, tan vasto sobre un proyecto de inversión, el estudio técnico también ocupa una parte importante y también tiene muchísimos aspectos que es importante revisar, ya que implican la ingeniería del proyecto. Ingeniero, ¿qué es eso de la ingeniería del proyecto? Bueno, mira, eh, primero, el primer objetivo del estudio técnico es verificar que técnicamente es viable la fabricación del producto que se pretende realizar. Yo sé que estarás pensando, tal vez posiblemente tengas un producto tradicional, ¿no? Por ejemplo, si vas a poner una pastelería, no le vemos lo complicado. Pero acuérdate que este tipo de metodologías también son para proyectos tecnológicos. Entonces, no es lo mismo un proyecto para elaborar un producto tradicional que si quisieras inventar un tipo de, pensemos en su momento los drones, ¿no? Cuando alguien quería fabricar los drones. Se requiere mucha tecnología para eso, en cuestión de materiales, en cuestión de ensamble y en cuestión de la lógica de programarlos, ¿no? Incluso ese mismo proyecto de los drones en su tiempo no fue viable porque no existía la tecnología ni los materiales adecuados para su fabricación. Muy bien, el segundo objetivo de este estudio técnico es analizar y determinar el tamaño, así como la localización, los equipos, las instalaciones y la organización óptima que son requeridos para la producción. Entonces, no se trata de decir, pues yo tengo un local en mi casa, yo tengo un espacio en determinado lugar, sino que lo que más bien me dice el análisis técnico es cuál sería la ubicación ideal para el tipo de procesos que vas a llevar a cabo ahí. ¿Y qué es todo entonces lo que implica para cumplir estos dos objetivos? Muy bien, te voy a platicar cómo está este asunto. Aquí estamos viendo los aspectos que conforman el estudio técnico y te los diseñé en una forma bien lógica. Seguramente en algunas bibliografías los vas a encontrar de forma diferente, pero en la experiencia que tenemos elaborando proyectos, nos hemos dado cuenta que este es como que el sentido más lógico para poder conformar el estudio técnico. Entonces, ¿cómo inicia el estudio técnico? Tú puedes iniciar tu estudio técnico primero eh, identificando el proceso de producción de tu producto o el proceso de prestación de tu servicio. Primero lo tienes que hacer de una forma descriptiva. Por ejemplo, si tomamos el caso de algún libro donde nos pone un ejemplo de una planta de mermeladas, ¿cuáles son los pasos que se requieren para elaborar una mermelada? ¿Cuáles son los pasos que se requieren para elaborar una silla, por ejemplo? ¿Cuáles son los pasos que se requieren para ensamblar el producto que tú vas a realizar? Entonces, aquí en este apartado identifico cuáles son esos pasos eh, o cómo es el proceso completo de elaboración o de prestación del servicio. Y bueno, aquí más adelante en otros videos vamos a entrar a fondo en cada uno de estos aspectos.
Así que bueno, primero quédate con esta parte. Tengo que identificar cuáles son esos pasos. Después tengo que hacer un análisis de la materia prima. Si la materia, tengo que describir la materia prima que voy a utilizar. Principalmente cuando son productos, por ejemplo, estábamos trabajando en un proyecto de un nuevo humectante labial hecho a base de pitaya. Hay que analizar esa materia prima en cuanto a sus características, si es adecuada para el tipo de producto que quiero elaborar, a su disponibilidad. Acuérdense que hay, por ejemplo, materias primas, principalmente las frutas, que son de temporada. O, por ejemplo, en algunos casos, cuando son productos animales, también a veces, eh, si no son productos, por ejemplo, de animales que se puedan criar y son eh, animales exóticos que están en peligro de extinción o cosas de ese tipo, pues también, ¿no? Es decir, debo analizar qué materia prima es la que voy a utilizar, si está disponible o no, de dónde me voy a abastecer de esa materia prima y cuáles son los costos. Hay un ejemplo que siempre ponemos en las escuelas. Decimos, bueno, imagínate que vas a diseñar una planta para la elaboración de jugo de manzana. Entonces tú dices, bueno, pues mi ingrediente principal de un jugo pues es el agua y la manzana, ¿no? Entonces, si yo quiero ubicar mi planta, tengo que ubicarla cerca de, digo, a lo mejor me estoy adelantando un poquito al siguiente paso, ¿no? Pero sí es importante analizar qué materias primas voy a utilizar, si están disponibles, en dónde las voy a adquirir, cuáles son sus costos. Y en este mismo sentido lógico, ahora viene la parte del diseño del área de producción. ¿Qué maquinaria es la que requiero para poder llevar a cabo ese proceso? Es decir, en el primer punto ya lo describí, ¿no? Ya describí, por ejemplo, pensando en este ejemplo de la mermelada, necesito a lo mejor un área donde lavar la fruta, donde la despulpen. Entonces, esta descripción de mi proceso me va a ayudar a identificar qué maquinaria es la que necesito, qué equipo, utensilios y mobiliarios y cuáles son las especificaciones técnicas. Vamos a desglosar primero lo que se refiere a maquinaria, equipo, utensilios y mobiliario. La maquinaria hacemos referencia a un equipo mayor, a un equipo grande, voluminoso. Un equipo generalmente es, por ejemplo, un taladro, una báscula, una batidora, algo pequeño, pero obviamente que me ayuda en mi proceso. Un utensilio, por ejemplo, en proyectos como el que hablábamos de la pastelería, pues puede ser las tacitas medidoras, los moldes, etcétera. El mobiliario, bueno, el mobiliario se refiere a que también, por ejemplo, si voy a tener una oficina, necesito mi escritorio, mi computadora, mi silla, mi impresora, mm, cosas que a lo mejor no están directamente relacionadas a la producción, pero que son importantes para mí dentro del diseño de mi planta o de mi local. Y bueno, aparte de eso, necesito también empezar a definir las especificaciones técnicas. Ponía en otro video un ejemplo de una tortillería y, por ejemplo, si mi estudio de mercado me dice que tengo determinada demanda, entonces yo tengo que buscar una máquina que me ayude a cumplir con esas capacidades, ¿no? O con esa demanda que tengo de mi mercado. Entonces, la adquisición de la maquinaria, pues va acorde a la capacidad deseada. Otro ejemplo que ponía es, si voy a poner una pizzería y compro un horno súper grande o compro 3 hornos y en realidad mi demanda me dice que con uno es suficiente,
pues entonces estoy sobrado de capacidad. Porque bueno, esto también le impacta directamente al presupuesto de inversión inicial. Bien, ¿qué es lo que debería de tener aquí? Debería de tener una tablita en la cual se muestren los equipos que utilizo, sus características y su costo. Y el siguiente paso, en este sentido lógico, es la determinación de las áreas requeridas. Aquí si se dan cuenta, por ejemplo, me dice también plano de distribución de áreas indicando las dimensiones. Entonces, por ejemplo, si yo ya más o menos visualicé qué equipos son los que requiero, también debo de visualizar qué espacio requiero para instalar esos equipos. Entonces aquí las áreas requeridas, principalmente nos enfocamos en producción, pero puede ser desde el estacionamiento, el área de recepción de materia prima, el almacén de materia prima, el área de producción, el almacén de producto terminado, el área de embarques. Dependiendo la complejidad de mi empresa, pues va a ser la cantidad de áreas que voy a desglosar ahí. Y bueno, también considerar que hay otras áreas como por ejemplo el área de servicio médico, los baños, eh, etcétera, ¿no? Ya platicaremos más a fondo. Y una vez que yo ya consideré qué áreas son las que necesito y de qué dimensiones, entonces ahora yo determinaré el tamaño óptimo de mi planta. Y una vez que yo sepa el tamaño óptimo de mi planta, entonces buscaré la ubicación más adecuada. La ubicación más adecuada también tiene sus características, ¿no? O sea, por ejemplo, no puedo instalar una planta donde no hay suficiente electricidad o agua, o servicios que yo requiero para su funcionamiento. Entonces, debe ser un terreno o un espacio que tenga la suficiente capacidad acorde a mis áreas requeridas y que cuente con los servicios y criterios que necesito, incluyendo incluso mano de obra calificada. Y hablando de mano de obra calificada, también es importante en este apartado determinar cuánto personal necesito, tanto personal administrativo como personal operativo. El personal administrativo obviamente se encarga de la parte administrativa, ¿no? Por ejemplo, el gerente, el que lleva la nómina, los auxiliares administrativos, etcétera. Y el personal operativo es el que está directamente en el área de producción. Así que bueno, estos son los aspectos básicos que conforman el estudio técnico. Habrá algunos autores que manejen menos, habrá algo otros que manejen más, pero en la experiencia que tenemos podemos concluir que estos son como los fundamentales y en ese orden que está bien, lleva una secuencia bien lógica. Así que bueno, esperemos que les sea de utilidad este video. Si ustedes están haciendo un proyecto de inversión en su escuela, pueden seguir perfectamente este índice. Más adelante explicaremos cada uno de los puntos para que complementen su aprendizaje. Gracias y nos vemos en el siguiente video.